mostrado, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino de hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento del impío son pecados. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a la lectura de ella hasta el versículo solamente 8. Amén. Amado Dios, Padre amado, en esta hora, Dios mío, te leído su palabra, Señor Dios mío. Más falta su exhortación, Padre amado, Dios mío, te rogamos, Señor del cielo, que usted pueda, Dios mío, darnos el entendimiento, la sabiduría para poder entenderla, Padre de la gloria, y poder exhortarla, Padre bendito, Dios mío, que sea usted, mi Señor amado, Dios mío, Padre amado, quien hable en nuestras vidas, mi Señor amado, Dios mío, Padre amado, y por sobre todo, Dios de la gloria, que está su palabra, Dios mío, Padre amado, pueda quedar, Dios mío, que sea un versículo en nuestras vidas, Padre amado, Dios mío, para llevarlo al necesitado, Dios mío, que un día, Padre amado, Dios mío, tenga necesidad de usted, mi Señor amado, Dios mío, porque ese es el propósito, Dios mío, Padre amado, de esta su palabra, de entenderla, Padre amado, Dios mío, de atesorarla, Padre amado, Dios mío, llevarla, Dios mío, aquel que tenga hambre de usted, mi Señor de la gloria. Sí, te pedimos, Dios mío, Padre amado, una bendición para esta tu palabra, mi Señor del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dice: como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová, ¿cierto? Nuestro rey, ¿cierto? Nuestro Dios, ¿cierto? Él lo puede tener todo, dice, a todo lo que él quiere, dice, lo inclina, su Padre. Y por amor dice que él mandó a su Hijo, ¿cierto?, para poder salvar nuestra vida, ¿cierto? Amén. Dice, como repartimiento de agua, uno puede ver, ¿cierto? Uno estudia en el colegio, ¿cierto? Y ve que este planeta, ¿cierto?, está repartido en distintas zonas, ¿cierto? Y en todos lados, ¿cierto?, está el Espíritu de Dios. Amén. Dice que él se mueve en las aguas. Amén. ¿Cierto? Y como agua, dice, como repartimiento de esa agua, dice, ahí está, dice, el corazón del rey, dice, en la mano de Jehová, a todo lo que quede, lo inclina. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero Dios quiere otra para nosotros. Sí, Señor. Y que podamos, ¿cierto?, pedir día a día, ¿cierto?, la dirección a nuestro Señor, para que Él pueda, ¿cierto?, un día, ¿cierto?, mover su mano a favor de nuestra necesidad, a favor de nuestra vida. Porque ciertamente podemos estar dentro de la casa de oración, o podemos estar en el mundo, pero sí hay necesidad de nuestra vida. Y todo depende, ¿cierto?, de nuestro Señor. Todo depende de nuestro Dios. Porque dice, todo camino del hombre es recto, dice, en su propia opinión, pero Jehová, dice, pesa los corazones. Amén. Amén. Muchas veces nosotros creemos estar, ¿cierto?, bien, estar bien dentro de la casa de oración, o estar bien, ¿cierto?, muchas veces lo que predicamos, porque es una responsabilidad tremenda. Muchas veces queremos tener la verdad, porque ciertamente hay gente, hay hombres estudiados, ¿cierto?, que estudian la palabra, se la pueden saber, como dice vulgarmente, de tapa a tapa. Pero la palabra de Dios, ¿cierto?, es por revelación. Es lo que decía mucho, el otro día conversaba con un joven, ¿cierto? Porque eso no ha traído Dios, ¿cierto? No ha traído a traer almas a la arrepentimiento. De poder escudriñar la palabra, de poder tener esa palabra y ser terrenal, dice la palabra de Dios. Que esta palabra, ¿cierto?, que nosotros queremos muchas veces estar en lo correcto, no dañar al resto con su palabra, porque eso es lo que quiere y echa a los hermanos fuera de la iglesia. Hay muchos hermanos, ¿cierto?, que han conocido, se han criado en el Evangelio, pero quieren volver al Señor, y muchas veces con nuestra palabra, con nuestros dichos, creyendo en nosotros, ¿cierto?, estando dentro de la casa de oración, estar en lo correcto, y no es así. Y eso mismo hace que nosotros podamos herir al resto,
con nuestra palabra, con nuestro dicho. Por eso dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. En nuestra opinión muchas veces nosotros creemos ser lo más correcto, pero no es así. Porque tenemos defectos, también tenemos virtudes. Y sobre todo, cierto, que Dios pueda trabajar en nuestros defectos. Sobre todo dentro de la casa de oración. Amén. Porque hoy en día, cierto, como decía nuestra hermana, hay hartos hermanos, cierto, hay hartos jóvenes, cierto, perdidos, cierto, que muchas veces tienen el deseo de llegar, pueden llegar, cierto, con tatuaje, con un pelo teñido, pantalones, y nosotros ponemos esas cargas, nosotros mismos los echamos, muchas veces podemos estar aquí dentro de la iglesia, cierto, y podemos hacer un comentario de que Dios no quiere, cierto, almas, cierto, que estén en pecado, cierto, y inmundicia, cierto, en la droga. Y con esas palabras, con esos dichos fuertes, a lo mejor los vamos a echar para afuera. Porque nosotros creemos que por estar dentro de la casa de oración muchas veces no estamos en necesidad, estamos en la brecha correcta. Y muchas veces no es así, porque también nos equivocamos. Nos equivocamos desde aquí hacia adelante al decir las palabras. Y es por eso que muchas veces los hermanos se van aún más dolidos, queriendo volver, queriendo tener una oportunidad, queriendo tener un encuentro con nuestro Dios. Nosotros mismos muchas veces nos encargamos, ¿cierto? Y vamos dejando más heridas en las personas. El otro día yo me encontraba con un joven y conversábamos. Yo le conversaba y le decía que en realidad él decía que era un hijo de un pastor y que sus padres se separaron, y me contaba, y empezamos solamente por poner un solo, y me contaba la historia de que sus padres se habían separado, pero él tiene la necesidad de volver. Y muchas veces nosotros con nuestros dichos lo echamos. Decía que en realidad él quiere volver, pero él decía que muchas veces llega a la iglesia y siente que todo es para él. Yo le decía que obviamente muchas veces, independientemente de lo que diga el predicador, lo más importante es lo que está escrito. Amén. La palabra, ¿cierto? Esa es aquella que no muta, aquella que no cambia. Nosotros podemos cambiar una palabra, podemos cambiar el acento y va a sonar diferente, con otro significado. Pero la palabra de Dios es aquella que no cambia. Porque muchas veces nosotros queremos decir una cosa y la palabra, ¿cierto? Lo que está escrito dice otra. Amén. Es como decía, nosotros somos los que ponemos las cargas. Nosotros mismos nos ponemos las cargas. Es como una palabra. El otro día conversaba con un hermano y le preguntaba si en su iglesia predicaba la hermana, y decía que no, que solamente el púlpito era para los hombres. Y nosotros ponemos las cargas. Y yo le preguntaba, o sea, si Dios quiere usar una hermana, ¿no la puede usar? Aunque la palabra dice que la palabra de Dios no es para contienda, sí es para exhortarnos los unos a los otros. Amén. Pero uno tiene que también ver el contexto. Yo le decía que leyera todo el versículo porque hablaba de la oración. Y eso mismo es donde nosotros ponemos carga, no solamente sobre nosotros, sino que sobre los hermanos. Y en necesidad, muchas veces es necesario leer y pedirle al Señor la revelación de esta palabra. Así es. Porque si nosotros ponemos esa carga, nadie podría estar dentro de la casa de oración. ¿Cierto? Como dice la palabra, cuando el Señor partió, se rasgó este velo, ¿cierto? Amén. Y por eso nosotros, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Podemos llegar aquí, porque antes todo era por heredad, ¿cierto? Era de generación en generación, los levitas, ¿cierto? Los sacerdotes. Pero hoy en día el Señor ha placido, ¿cierto? Que nosotros, sin tener esos cargos, podamos predicar de su palabra, poder llegar al necesitado. Y es necesario, ¿cierto?, poder entender la palabra que el Señor nos puede revelar, pedírsela al Señor, porque muchas veces podemos leer la palabra, podemos estar encargados, ¿cierto?, de predicar, pero muchas veces nos viene a nosotros la revelación de la palabra, y es necesario clamarlo. Así es. En todo momento, por más que clamemos muchas veces, queremos estar, ¿cierto?, en la desesperación, pero viene nuestro Dios, ¿cierto?, a poder tener nuestra vida, ¿cierto?, a través de su palabra. Dice, pero Jehová, dice, pesa los corazones. Porque Él conoce, cierto, la necesidad de nosotros. Él conoce, cierto, que nosotros queremos agradarle en todo momento, en todo tiempo, dice la palabra de Dios, que debemos alabar a nuestro Señor. Y Él conoce, cierto, cómo nosotros queremos agradarle a Él de la mejor forma, cierto, orando, cierto, escudriñando su palabra, llevando, cierto, su palabra necesitada. Y que cuando Él nos pueda, cierto, usar por gracia, podamos hablar de ella. Porque a lo mejor nosotros lo podemos ver por fuera. Nosotros por fuera lo podemos ver bien. O podemos hablar bien. Pero muchas veces nuestro corazón está apartado de Dios. O lo contrario. Muchas veces la gente puede mirar que somos todos. Pero cuando nos empieza a conocer la gente y puede ver, cierto, que en nosotros está la paz de Dios, que en nosotros está el amor de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos coraza. Ponemos coraza
que Él pesa, dice, en nuestros corazones. Él sabe lo único cierto en nuestros pensamientos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos. Pero siempre es cierto dentro de su camino. Porque eso es lo que nosotros queremos día a día. Agradar a nuestro Señor. Y que Él conozca nuestro corazón, aunque el resto no lo vea. Porque el resto va a ver solamente lo superficial. Puede ver nuestra ropa, ¿cierto? Puede ver muchas veces podemos a lo mejor por el trabajo llevar un mal vestido. Ir sucio, ¿cierto? Hediondo, pero es por el trabajo. Y muchas veces así es la sociedad. Como nos ve, nos trata. Sí, así es. Y así es el mundo, ¿cierto? Como nos ven, nos tratan muchas veces. Así es. Pero nuestro Dios, ¿cierto? Es aquel que conoce, dice, nuestro corazón, nuestro pensamiento, lo que nosotros anhelamos. Porque nosotros queremos cambiar, nosotros queremos, ¿cierto? Sentir algo distinto. Y que sea guiado por nuestro Dios. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Antiguamente, ¿cierto? Todo era por sacrificio. Sí. Se hacía sacrificio por todo, ¿cierto? Si yo pecaba, por entregar a lo mejor un cabrito, yo era perdonado, sacrificaba algo. Así es. Todo tenía un precio. Pero nuestro Señor, ¿cierto? Él sacrificó su vida por nosotros. Amén. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que nosotros sacrifiquemos, ¿cierto? Lo más preciado, ¿cierto? Lo más precioso de nuestra vida. Hoy en día, en nuestro tiempo, ¿cierto? En la intimidad. Eso es lo que quiere Dios. Eso fue lo que miró, ¿cierto? Entre Caín y Abel. Quien entregó el perfecto sacrificio. Sí, amén. Uno entregó, ¿cierto? Lo mejor, ¿cierto? Porque uno era pastor, ¿cierto? Relata la Biblia. Y el otro, ¿cierto? Era encargado de cultivar la tierra. Así es. Ayúdate con Dios. Y Caín, ¿cierto? ¿Qué es lo que entregó, ¿cierto? Lo más gordo, ¿cierto? Lo más bonito, ¿cierto? Bendito. Lo más preciado, ¿cierto? Que él tenía, ¿cierto? Buscó dentro lo mejor para entregar sacrificio a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Para nosotros hoy en día, ¿cierto? Nuestro tiempo es valioso. Lo que más atesoramos nosotros hoy en día es el tiempo de nosotros. Porque por todo nos excusamos, no tengo tiempo. Pero eso es lo que quiere Dios, ¿cierto? Que este tiempo que nosotros tenemos, ¿cierto? Podamos sacrificarlo a Él. Así es. Sí, amén. De poder llegar, como decía el otro día el Señor, en la profecía, de cierto, que no solamente basta, ¿cierto? De poder llegar a la casa de oración o solamente querer, sino que buscarle. Que ese tiempo, ¿cierto? Que nosotros le dedicamos al Señor sea un tiempo especial, un tiempo que se lo dediquemos a nuestro Señor, sea de sacrificio. Porque ¿qué es lo que sacrificamos en ese tiempo? Sacrificamos nuestra carne. Porque nuestra carne siempre quiere estar, por lo general, en descanso, en reposo, por lo ajetreado del día. Así es. Sí, Señor. Y es ahí donde nos cuesta, ¿cierto? El poder, ¿cierto? Doblegar esta carne. Muchas veces, no sé, yo siempre digo, a mí lo que me cuesta, ¿cierto? Es retomar, ¿cierto? La oración de la noche, porque es donde estoy tranquilo, donde no hay nada, no hay boche. Y eso es lo que anhela mi vida, ¿cierto? De poder llegar a retomar eso. Sacrificar ese tiempo para nuestro Dios. Porque el Señor conoce mi corazón. Amén. Conoce que a lo mejor yo quiero buscarle, ¿cierto? Con mayor necesidad, con mayor anhelo. Pero que podamos, ¿cierto? Ofrecer, ¿cierto? Este sacrificio a nuestro Señor. Bendito Dios, ayúdanos. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Los pensamientos del diligente ciertamente atienden a la abundancia. Mas todo el que apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoro, dice, con lengua mentirosa, es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Imagínense, por cuánto no quisieron hacer juicio. Hoy en día uno puede ver que casi todo el mundo está predicado. Porque es cierto, todos tenemos un ministerio distinto, ¿cierto? En la viña del Señor. Sí, amén. ¿Cierto? Hay evangelistas, ¿cierto? Predicadores, como nuestro hermano Eliezer. Amén. Que a él le gusta, ¿cierto? El Señor lo llamó a eso. Hay otra gente que le gusta predicar el de tú a tú, que es más cómodo. Así es. Otro de la iglesia, ¿cierto? Hay otros hermanos, otras congregaciones que van al cantón de la calle. Y es bonito igual. Amén. Pero el Señor, ¿cierto? Tiene un ministerio para cada uno, dice. Así es. Imagínense, dice, el altivo de ojo, dice, y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. Muchas veces eso es lo que nosotros nos lleva, ¿cierto?, a la contienda. En los unos con los otros, nuestra altivez, ¿cierto? Nuestros pensamientos, los que nos separan, los que nos apartan dentro de una congregación.
así mismo es en el mundo. Dice, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza, a amontonar tesoros, dice con lengua mentirosa, es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Y hoy en día, cierto, lo podemos ver, lo vemos en las noticias, Sí, amén. se matan unos con otros. Sí, amén. Si no eres tú, soy yo. Si no, va a ser el otro. Y es un círculo vicioso. Así es. Porque ¿quién quiere, cierto, tener o apoderar más en esta tierra? Pero ciertamente dice la palabra de Dios que somos pasajeros en esta tierra. Amén. Nada nos vamos a llevar. Así es, mi Dios. Solamente le dice que debemos atesorar, ¿cierto?, su reino y su justicia. De Así poder estar es. un día, ¿cierto?, con aquellos que también un día anhelaron estar con nuestro Señor. Pero imagínense, hoy en día se están matando los unos con los otros. Y lo podíamos ver en esta joven que el otro día moría. Si no era ella, iba a ser otra. Amén. Así es, mi Señor. Y atesoran, y uno no puede ver que atesoran, como decía la palabra, ¿cierto? Muchas veces, estando dentro de la iglesia, podemos ver que el necio prospera. Mas nosotros no. Pero nosotros tenemos algo distinto, como decía. Amén. Nosotros tenemos, ¿cierto?, el favor de nuestro Dios. Gloria a Tenemos Dios, la paz, Señor. la tranquilidad. Imagínense, esa mujer a lo mejor fue acribillada, ¿cierto?, muerta. Pero él no tenía la paz. No podía dormir tranquila. Así es. Así es, mi Dios. Hoy a lo mejor dejó un hijo, que hoy llora, ¿cierto?, su madre. Pero nosotros tenemos ese favor de Dios, ¿cierto?, que tenemos a nuestros hijos. Con nosotros podemos verlos, a lo mejor de repente enfermos, nos podemos enojar con ellos. Pero los podemos tener. Porque buscamos, ¿cierto?, algo más grande, ¿cierto?, algo más valioso en nuestras vidas, ¿cierto?, que buscar la presencia de Dios. Imagínense el título que llevaba, decía este proverbio, decía, proverbio dice sobre la vida y la conducta. Imagínense, la vida, si nosotros la vemos hoy en día, es una vida local. El de aquí, el para allá, Sí, quién puede así más, es, quién tiene amén. más, quién tiene menos. Hoy en día la gente piensa en eso. Amén. Si yo tengo más, soy más. Si yo tengo menos, soy menos. Pero hay una alabanza, dice, imagínense, hay una alabanza, yo me recordaba, decía, de que el mundo piensa de que sin Cristo somos pobres. Y al contrario, nosotros somos ricos con Cristo. Amén. Lo tenemos todo. Gloria a Si Dios. tenemos una necesidad, ¿cierto?, Dios la va a proveer. Amén. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. Amén. Y que dice, mas el mundo sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Hoy el mundo piensa lo contrario. Así es. Piensan que tener más, el tener más lujo, ¿cierto?, el tener más cosas es mejor para ellos. Pero no tienen a nuestro Dios. Amén. Pueden tenerlo todo, ¿cierto? Uno lo puede tener todo al alcance de su Poderoso mano. Dios. Pero si nos enfermamos, ¿cierto?, sabemos a quién podemos llegar. Amén. Al médico de los médicos, ¿cierto? Pero el mundo no. Nuestra vida es alocada, nuestra vida es un ajetreo, día a día. Pero el Señor nos enseña esta conducta, ¿cierto?, de poder confiar en Él, ¿cierto? Que no podamos, ¿cierto?, vivir apresuradamente. Porque apresuradamente, ¿cierto?, encontraremos la muerte, dice la palabra de Dios. Así es. Dice, la rapiña de los impíos los destruirá. La rapiña se habla, ¿cierto?, a todo esto que cuando se quitan cosas, ¿cierto?, con violencia. Dice, la rapiña de los impíos los destruirá. Y uno lo puede ver. Lo puede ver, ¿cierto?, en la televisión, ¿cierto?, los portonazos, ¿cierto?, la gente muere Así es. en un instante, con violencia. Amén. A eso nos lleva. Pero nosotros tenemos la paz, la tranquilidad, que nosotros, aunque nos falte algo, no tenemos la necesidad, ¿cierto?, de andarlo buscando en el mundo, de andarlo robando, ¿cierto? Porque nuestro Dios, ¿cierto?, lo va a proveer. Amén. A su tiempo, ¿cierto? Porque nuestros tiempos son, también muchas veces son alocados. Muchas veces queremos todo, ¿cierto? En este caminar lo queremos para ayer. Queremos, ¿cierto?, de que Dios nos sane, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios nos use. Pero eso es su tiempo, porque nosotros muchas veces no nos acercamos al Señor, no dedicamos, ¿cierto?, no sacrificamos ese tiempo valioso, aunque sean 10 minutos, 5 minutos, pero doblegar esta carne, para que pueda crecer, ¿cierto?, lo espiritual. Verdad. Y esa carne pueda menguar. Amén, amén. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que esta carne mengue. Sí, Señor. Dice, el camino del hombre, dice, por cuanto no quieren, dice, la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Yo creo que hoy en día todo el mundo está predicado. Todo, yo creo que lo único que se puede salvar son los pequeños. Y sí, es que porque igual hacen religión, conocen de un Dios, saben que existe un Dios, ¿cierto?, que murió por nuestro pecado, ¿cierto? Se les enseña de a poco. Ellos conocen, ¿cierto?, que existe un Dios, que si estamos enfermos, uno tiene que pedirle al Señor, ¿cierto?, y orar.
Amén. Es como cuando se le enseña en la escuela, lo da poco, ¿cierto? Tenemos los alimentos, ¿cierto? El bendecir. Así es. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. ¿Qué más decir los grandes? Todos han escuchado. Por eso dice, por cuanto no quieren hacer el juicio, ¿cierto? En el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. La diferencia. Esa es la diferencia, como dice nuestro pastor, ¿cierto? Amén. Los caminos del perverso son torcidos y extraños. Para ellos son torcidos, porque no pueden dormir tranquilos. Son perturbados. Así es. El enemigo los ataca de día, de noche, y no pueden encontrar la paz. Dice, mas los hechos del limpio son rectos. Dios quiera, ¿cierto?, que nosotros, nuestros caminos puedan ser limpios, ¿cierto? Amén. Para que el mundo, ¿cierto?, para aquellos que están, ¿cierto?, ahí en el mundo, en la desobediencia, en no querer, ¿cierto?, poder aceptar a nuestro Señor, puedan ver, ¿cierto?, que nuestro caminar, ¿cierto?, es tranquilo. Que nosotros llevamos una vida alegre, a lo mejor con necesidades, pero es alegre nuestra Sí, vida. amén. Amén, gloria a Dios. Es alegre, ¿cierto? Y sobre todo, ¿cuánto es más alegre? Uno se puede dar cuenta cuando nosotros hablamos de nuestro Señor. Cuando el Señor, ¿cierto?, quiere que nosotros podamos hablar, ¿cierto?, de alguien, es el momento, yo creo que del día más alegre de cada uno. De Dios. Donde uno sabe, ¿cierto?, de que es Él el que quiere hablar, ¿cierto?, a esas vidas. Sí, amén. Y uno se siente alegre, uno se siente gozoso de poder, ¿cierto?, entregar la carta nueva. Lo que Dios quiere para sus vidas, de que ellos puedan Señor, volver. sí, amén. Porque Dios siempre espera, como que el Padre, ¿cierto?, que esperó a su Hijo pródigo. Amén. Así es, amén. Él siempre esperó, ¿cierto? Y sabía que un día iba a llegar su Hijo, sin importar la condición, sin importar su necesidad. Él lo esperó. Y lo trató de igual forma porque siempre fue su Hijo. Él no hizo diferencia. Así espera, ¿cierto?, nuestro Dios, aquella alma que están afuera, Sí, sin Señor. necesidad, que puedan salir, ¿cierto?, de ese camino errante, de ese camino de perdición, para poder llegar, ¿cierto?, como dice la palabra, a un camino, ¿cierto?, de hechos limpios y rectos, Sí, Señor. para poder vivir con nuestro Señor. Bendito Dios. Eso es lo bueno, ¿cierto?, que nosotros podemos tener, ¿cierto?, un camino recto y limpio, y que no nos podamos apartar de nuestro Señor. Aunque muchas veces nosotros queremos en la prueba, la dificultad, quedarnos en la casa, dejarlo todo. Bendito Dios. Pero la palabra de Dios, ¿cierto?, nos alienta, ¿cierto?, a Sí, poder amén. seguir, ¿cierto?, en Sí, esta Dios, brecha, en amén. esta senda, dice. Así es mi Rey. Aunque nosotros creamos muchas veces que nuestro caminar es recto, dice aquí, mire, en Proverbios 16 dice, más Jehová es la respuesta de toda lengua. Luego el capítulo completo dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta a toda lengua. Así es. Hoy en día, cierto, si sabemos muchas veces que a lo mejor podemos decir algo equivocado, ¿cierto?, de la palabra, ¿cierto?, en nuestro cotidiano vivir, ¿cierto?, sabemos que el único que tiene la respuesta es Jehová. Sí, amén. Amén. Porque a Dios. lo mejor yo me puedo equivocar, el hermano se puede equivocar, pero como dice la palabra, la respuesta a toda lengua, a lo que nosotros hablamos, es nuestro Dios. Sí, Muchas amén. veces nos podemos sentir heridos, a lo mejor nos vamos a enojar, o vamos a tener contienda, ¿cierto?, como iglesia, ¿cierto?, como hermanos, pero aquí el Señor nos enseña, ¿cierto?, que la respuesta a todo aquello, ¿cierto?, es Él. Nadie más. Amén, amén. Es el único, ¿cierto?, que nos puede llevar al concilio, Amén. a la reconciliación, Gracias. al poder amarnos, ¿cierto? Gracias, mi Que Dios. el fruto del Espíritu de nuestro Dios, ¿cierto?, que es el amor, poder estar en nuestra vida, en nuestro Amén. corazón. Sí, amén. Y como yo no sé, yo le pido siempre en mi oración, yo le pido al Señor, somos tan pocos que ante toda diferencia, ¿cierto?, ante toda, a lo mejor, diferencia de opiniones, Él pueda poner la calma y pueda poner el amor en nosotros. Amén. Que nosotros no nos podamos ver lo malo de nuestra vida. Y si lo vemos, ¿cierto?, clamar al Señor, como dice la palabra de Dios, Amén. que Él tiene toda respuesta a toda lengua. Porque a lo mejor en la ira, a lo mejor en mi actitud, yo voy a decir algo malo. Y a lo mejor a mi hermano no le va a gustar, a mi hermano tampoco. Pero el único que puede traer consigo
y poder ayudarnos, ¿cierto?, a sobrellevar esta vida y nuestra conducta en nuestro Dios. Sí, amén. Nadie más. Gracias. Nadie más. Gracias Porque a a lo Dios. mejor yo voy, en mi pensamiento, a lo mejor yo voy a querer cambiar. O yo voy a cambiar, pero a lo mejor mi cambio va a ser una semana, un mes, un día. Así es. Súper poco. Y después volvemos a hacer lo mismo. El único que puede cambiar, ¿cierto?, nuestra conducta, nuestra personalidad, es Dios. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabe que esta ha sido su palabra, ¿cierto? Y Gracias, mi Dios. no le vamos a agregar más, ¿cierto? Porque si no ya sería de él. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Fernanda que ore por la palabra.